El trabajo, cultura empresarial, principios y valores unigermanistas. En esta presentación quiero compartir con ustedes un análisis comparativo sobre la historia, la cultura y las tradiciones alemanas, relacionándolas con otras formas de vida y de pensamiento. La idea es comprender cómo estos aspectos han influido en el desarrollo social y en los valores que también inspiran nuestra formación universitaria. A través de esta mirada intelectual podemos reconocer la importancia del respeto, la diversidad y la forma que diferentes culturas aportan al crecimiento humano y profesional. La historia y la formación cultural de Alemania se basan en la disciplina, el pensamiento racional y la búsqueda del desarrollo individual. Estos valores se reflejan también en su ética laboral, centrada en la responsabilidad, la planificación y la puntualidad. En contraste con otras culturas, existe una visión mucho más flexible del tiempo y una mayor prioridad hacia las relaciones humanas, lo que demuestra diferentes maneras de entender la organización y el trabajo. En cuanto a la comunicación, en Alemania predomina un estilo directo y formal, con gran respeto por el espacio personal y las normas sociales. En otras culturas, la interacción suele ser más expresiva y emocional, lo que refleja una forma distinta de construir confianza. Respecto a las tradiciones, Alemania mantiene celebraciones muy organizadas como el Oktoberfest o los mercados navideños, que conservan el valor histórico y la identidad regional. La cultura alemana se caracteriza por un alto sentido del individualismo, por un fuerte apego al orden y un sistema educativo que promueve la autonomía y la excelencia profesional. En contraste con otras culturas donde se destaca la cooperación y la adaptabilidad, lo que refleja diversas formas de entender los retos sociales. La interculturalidad en el contexto alemán se orienta al respeto, la integración y la valoración de la diversidad dentro de un marco institucional. La innovación. Esta se refiere a la creación y la aplicación de nuevas ideas, productos de servicio, procesos o modelos de negocio que generan valor para las empresas. El señor Friedman en 1982 dijo que la innovación es un sentido económico consistente en la consolidación de un nuevo producto, proceso o sistema mejorado. Elsev en 1992 dijo que la innovación es la producción de un nuevo conocimiento tecnológico diferente a la invención. Coté en 1998 dijo que esta estaba compuesta por dos partes. En esta, una está especializada en el conocimiento y la otra se dedica a su aplicación para convertirlo en un proceso. Otro aporte es del señor Ever Roger, que este es el autor de las innovaciones, de la difusión de las innovaciones. Este explicó cómo las innovaciones se programan a través de una sociedad. Por ejemplo, el Internet, que cada uno de los hogares adoptó. La innovación social. Esta es la creación de soluciones nuevas a problemas sociales que mejoran la calidad de vida. Un ejemplo claro es programas de educación digital gratuito como Khan Academy. Ese fue el señor Manuel Castel, que fue el autor. Es un sociólogo que explica el papel de las redes y la tecnología en la transformación social. También encontramos la innovación tecnológica. En esta hay una aplicación de nuevos conocimientos científicos para crear o mejorar productos. Un ejemplo son los vehículos eléctricos. El señor José Strupper fue el autor, quien introdujo el concepto de destrucción creativa, donde las innovaciones reemplazan lo antiguo por lo nuevo. También encontramos la innovación organizacional. Estas son nuevas formas de gestión o estructuras en las empresas o instituciones. Un ejemplo es como Google y su modelo de trabajo flexible y creativo. Este señor fue el autor, Peter Drucker. Este es un pionero de la administración moderna, destacado que la innovación es la herramienta básica para emprender. Y por último, encontramos proceso de innovación, que lo primero es tener una idea o una necesidad. El segundo paso es el desarrollo o experimentación. El siguiente es la implementación o la aplicación práctica. Y por último, la evaluación y el mejoramiento continuo. La filosofía del trabajo, desde los inicios a la modernidad. Hoy hablaremos acerca de la filosofía del trabajo. Esta estudia el trabajo no solo como una actividad económica, sino como una expresión del ser humano, un medio para transformar el mundo y para realizarse como persona. Desde sus orígenes pensábamos sobre el trabajo. En la antigüedad clásica, en Grecia y Roma, el señor Platón decía que el trabajo era visto como una actividad inferior, reservada a los esclavos, el ideal humano en la contemplación filosófica. Aristóteles también decía que diferenciaba en el trabajo civil, eh, manual repetitivo y actividad libre, intelectual y política. Un ejemplo de esto es
El artesano no era necesario, pero era considerado un ciudadano pleno. En la Edad Media nos encontramos con que el cristianismo en el trabajo comenzó a verse como una forma de servicio, dignificación en el hombre, una manera de cooperar con la creación divina. San Agustín y Santo Tomás de Aquino decían que el trabajo requiere un sentido moral y religioso debido a la redención y la obediencia al servicio de Dios. Se valoraba como una forma de cumplir la voluntad divina. Un ejemplo es en los monasterios el lema era ora y labora, reza y trabaja, da dignidad espiritual en el trabajo manual. El Renacimiento y la modernidad temprana. Esta era reformada por protestantes del siglo XVI como Martín Lutero y Juan Calvino. Se introduce la ética del trabajo. Trabaja como una disciplina de esfuerzo, ese es el deber moral y una señal de virtud. En cambio, Max Weber decía más tarde, lo interpretaba como una base del capitalismo moderno. La ética protestante y el espíritu del capitalismo en 1905. Un ejemplo, el trabajo se convierte en una vocación personal que dignifica al ser humano. Por otro lado, encontramos la ilustración y el pensamiento moderno, como Karl Marx decía que el trabajo es la esencia del ser humano, pero el capitalismo generaba la alineación, separando los trabajos de su producto, de sí mismo y de los demás. Este proponía una visión emancipadora del trabajo, una sociedad sin explotación. En cambio, Hegel considera el trabajo como un proceso formativo de la conciencia, que a través del trabajo el hombre se transformaba en la naturaleza y se transformaba a sí mismo. Este influye directamente en el pensamiento de Marx. En el siglo XX encontramos que el trabajo, libertad y sentido humano. El señor Hannah Arendt distingue entre la labor, trabajo y acción. La condición humana. La labor mantiene la vida, en el trabajo construye el mundo, la acción revela la libertad. Simone Weil define que la dignidad espiritual del trabajo obrero y la necesidad de entrar en sentido con la tarea cotidiana. En cambio, el pensamiento de Erich Fromm propone en el trabajo como una expresión creativa y amorosa del ser humano, no solo como obligación económica. El pensamiento contemporáneo y posmoderno. Este dice que la filosofía del trabajo busca equilibrar la productividad con el bienestar humano, la ética laboral, el derecho del descanso y el sentido personal y social en el trabajo, en el mundo tecnológico y la globalización. El señor Zygmunt Bauman decía que el trabajo líquido, inestable y precario. El señor Hahn, autoexplotación en la sociedad del rendimiento. Y el señor Sennel dice que en el trabajo como espacio de pérdida de carácter de la identidad. Por ejemplo, en la actualidad, la automatización y la inteligencia artificial planean nuevos dilemas éticos sobre el valor y el futuro del trabajo humano. En conclusión, podemos decir que la filosofía del trabajo ha pasado de verlo como un castigo, sino una necesidad servil, a considerarlo como una fuente de realización personal, social y ética en la modernidad. El desafío es preservar la dignidad humana en este mundo laboral cambiante y tecnológico. Cultura empresarial y educación. En definición, la cultura empresarial es el conjunto de valores, creencias, normas, comportamientos compartidos por los miembros de una organización. Se define por su identidad y su forma de trabajar. La educación es el proceso que facilita el aprendizaje del conocimiento y habilidades, valores, hábitos, tanto a nivel individual como a nivel colectivo, que se puede ocurrir en diversos entornos. Analizamos los orígenes históricos, como en la antigüedad se trataba la educación, se centraba en la transmisión de valores y oficios. Un ejemplo de estos es Grecia y Roma. El trabajo era visto como un manual, mientras que la educación era un privilegio para las élites. Se puede decir así. En la Edad Media, los gremios artesanales enseñaban por medio de aprendices prácticos. Un aporte se inicia la idea de formación profesional y se vincula al trabajo. Algunos de los autores de esta edad
son Sócrates y Platón. Estos aportaron que se destacaron por la importancia y la formación moral en el pensamiento crítico, mientras que Tomás de Aquino relacionó en el trabajo como un deber moral y la educación cristiana. Por otra parte, también encontramos la revolución industrial que sucedió en el siglo XVII y el siglo XIX. Ahí es donde surge la empresa moderna y el trabajo asalariado. La educación empieza a orientarse hacia las eficiencias y la técnica. Se consolidan las bases culturales empresariales como los valores como la disciplina y la puntualidad y la productividad. Algunos de los aportes que nos dan son Adam Smith, que nos dice en la riqueza de las naciones resaltó la división del trabajo y la formación laboral especializada, mientras que Carlos Marx criticó la alineación del trabajo y propuso una educación integral que uniera la teoría y la práctica. En el siglo XX encontramos la expansión de la educación empresarial. Aquí es donde comienzan a aparecer las escuelas de negocio y los estudios sobre la cultura organizacional. Se entiende que la educación no solo forma técnicos, sino también líderes con visión empresarial y social. Aportes, el señor Peter Drucker, padre de la administración moderna, él planteó que la educación debería preparar a las personas para innovación y gestión de conocimiento, mientras que el señor Edgar Schein definió la cultura organizacional como el conjunto de valores, creencias, prácticas compartidas en una empresa. En el siglo XXI encontramos la era moderna o contemporánea. En esta se habla que la cultura empresarial sostenible y educativa, esta enfoca en la innovación a la responsabilidad social y al emprendimiento continuo. La educación se integra con la tecnología, liderazgo ético y emprendimiento social. Aportes son del señor Peter Singer. Este promueve que la organización que aprende la educación empresarial debe fortalecer el pensamiento sintético y el pensamiento colectivo, mientras que el señor Howard Gardner con una teoría de inteligencias múltiples, inspira en modelos educativos, en empresas más humanas y colaborativas. En conclusión general, la revolución educativa y cultural empresarial ha evolucionado desde la forma artesanal y moral hasta la formación integral y tecnológica. Hoy por hoy se busca que la empresa y la educación trabajen juntas para crear una sociedad más innovadora, ética y sostenible. Los principios y valores unigermanistas. Estos tienen un enfoque hacia la excelencia, la responsabilidad, el emprendimiento y la transformación. Esto quiere decir que la institución busca que su comunidad universitaria se esfuerce por dar lo mejor de sí, actúe con compromiso, tenga iniciativa en todos sus procesos para crear y mejorar y esté abierta al cambio y a la innovación. Además de eso, también se destacan por la colaboración, el respeto por la diversidad, la solidaridad y el compromiso con el desarrollo sostenible a largo plazo. Lo que quiere decir que el único propósito de la Unigermana es crear personas integrales y conscientes del bienestar común y del futuro. La Unigermana impulsa el emprendimiento usando la innovación y la tecnología como herramientas claves para crear y para desarrollar nuevos proyectos. Es decir, que busca que los estudiantes y la comunidad en general académicamente generen ideas creativas y las conviertan en soluciones prácticas gracias al uso de la tecnología. Además de eso, nuestra universidad también invierte en lo que es infraestructura y investigación, lo que quiere decir que da apoyo a la creación de avances y de soluciones modernas que beneficien a la sociedad y a la comunidad educativa. Un principio clave de la Unigermana es la excelencia. La excelencia es el esfuerzo constante por hacer las cosas de la mejor manera posible, tanto en lo académico como en la parte administrativa. La institución busca que todos sus procesos, desde la enseñanza hasta la gestión, se realicen con alta calidad. El compromiso y la mejora continua, la excelencia, no solo se refiere al conocimiento, sino también a la formación integral de las personas, promoviendo con la excelencia valores, capacidades y actitudes que contribuyan al desarrollo profesional humano. Flexibilidad y pertinencia. La Unigermana se ha encargado de crear un plan de estudios que pueda adaptarse fácilmente a los cambios y necesidades del entorno.
Esto significa que la educación se ajusta a las realidades de los estudiantes en el contexto social y también en el contexto laboral. Además, promueve diferentes modalidades de estudio, sea presencial o virtual, y utiliza plataformas, facilita herramientas tecnológicas y recursos digitales que le facilitan al estudiante poder acceder al aprendizaje de forma fácil y de alta calidad. Diálogo y transferencia de saberes. Esto significa que el conocimiento no se construye de manera individual, sino que se construye en colaboración con otros a través del diálogo y el intercambio de ideas desde las mismas aulas de clase. Mm, Trabajo en equipo entre diferentes disciplinas y así se enriquece más el aprendizaje. Además, busca que todo lo aprendido no se quede solamente en el aula, sino que se pueda aplicar en distintos contextos para los estudiantes. Por eso miramos que todas las clases de la Unigermana, en realidad casi todos los docentes tienen esta ideología de que todos los estudiantes puedan participar, intercambiar ideas, no solamente nos traen el conocimiento, sino que también nos hacen partícipes de enriquecer esas clases. Autonomía. La Unigermana se ha encargado de promover la autonomía, basándonos en que toda la comunidad educativa debe tener la capacidad de tomar decisiones por sí mismos dentro de su proceso de formación. Esto implica que puedan organizar su tiempo, asumir responsabilidades y participar activamente en los aspectos académicos. De esta manera, cada estudiante aprende a dirigir su propio aprendizaje desarrollando una formación integral basada en la responsabilidad, en el trabajo colaborativo y en la búsqueda de un aprendizaje más significativo. La Unigermana se ha encargado de desarrollar en sus estudiantes un espíritu crítico. Esto lo que hace es permitir que todos los estudiantes tengan la capacidad de pensar por sí mismos, de escuchar información, expresar ideas propias con argumentos sólidos. Esto permite también a los estudiantes reflexionar, cuestionar y participar activamente en su entorno. También implica aprender a tomar decisiones informadas, escuchar y valorar diferentes puntos de vista y comprometiéndose con el desarrollo social, siendo personas activas y conscientes de su propio proceso de aprendizaje. Los valores fundamentales unigermanistas se pueden encontrar en los documentos de la universidad. Estos valores son un conjunto de principios y actitudes que guían el comportamiento de los estudiantes en su toma de decisiones y en el ámbito personal. Guían la integridad académica, hablan de la dedicación y el esfuerzo que se pone en cada actividad, habla de la aceptación, la comprensión entre los grupos, fomenta el aprendizaje continuo y autónomo y la pasión por el nuevo conocimiento. Destaca la cooperación y la comunicación, premian la innovación y la creatividad, crean una conciencia social y la capacidad de que los estudiantes puedan guiar y motivar a otros. Estos valores promueven un ambiente inclusivo, con igualdad de oportunidades para todos, fomentan el apoyo mutuo y buscan formar profesionales íntegros, capaces de liderar, de transformar y de tener un impacto positivo en sus vidas, en las vidas de sus familias y en las vidas de sus comunidades. La Universidad Unigermana es un lugar donde la pasión por el conocimiento se encuentra con la excelencia académica. Es un hogar para la innovación y la creatividad, donde las ideas se convierten en realidad.